Durante semanas, ningún remedio, cuento ni especialista logró que los gemelos durmieran. Hasta que la nueva niñera hizo algo, y él cambió. «No puedo seguir así, señor Bernabeu», exclamó Marisol, la tercera niñera en renunciar en menos de un mes. «Los niños no duermen, no obedecen, y francamente, necesitan ayuda que yo no puedo darles». Robson Bernabeu frotó sus sienes con cansancio mientras observaba a la mujer recoger sus pertenencias. En el piso superior, el llanto desconsolado de los gemelos atravesaba las paredes de la mansión ubicada en Polanco, el barrio más exclusivo de Ciudad de México. «Por favor, Marisol, solo una semana más», suplicó, con la voz de un hombre que había olvidado cómo se sentía una noche completa de sueño. «Les aumentaré el sueldo». «No es cuestión de dinero, señor», respondió ella, cerrando su maleta. «Sus hijos necesitan estabilidad, se detuvo, mordiéndose la lengua. «Necesitan a su madre», pensó Robson, completando mentalmente la frase que Marisol no se atrevió a pronunciar. Como si pudiera olvidarlo. Los gritos de los gemelos subieron de intensidad. Robson cerró los ojos un instante, respirando hondo. A sus 38 años, había construido un imperio inmobiliario desde cero, había negociado con los empresarios más duros de Latinoamérica, pero se sentía completamente impotente ante dos niños de 4 años que simplemente no podían dormir por la noche. «Entiendo», dijo finalmente. «Gregorio le pagará hasta el fin de mes». Cuando Marisol se marchó, Robson subió lentamente las escaleras de mármol, cada paso más pesado que el anterior. Encontró a Víctor y Vinicius en el suelo de su habitación, rodeados de juguetes esparcidos, con lágrimas recorriendo sus rostros idénticos. El corazón se le encogió, como cada vez que veía a sus hijos sufrir. «Papi, queremos a mami», sollozó Víctor, el gemelo que siempre hablaba primero. «Mami nos cantaba», añadió Vinicius, abrazando un oso de peluche con fuerza. Robson se arrodilló junto a ellos, ignorando cómo su traje italiano de miles de pesos se arrugaba contra el suelo. «Lo sé, pequeños», dijo, atrayéndolos hacia su pecho. «Lo sé». Esa noche, como todas las anteriores durante meses, Robson pasó horas tratando de dormir a los gemelos. Les leyó cuentos, les cantó con su terrible voz de empresario acostumbrado a dar órdenes, no a entonar nanas, incluso se acostó entre ellos en la enorme cama infantil diseñada especialmente para los dos. Nada funcionó. A las 3 de la madrugada, cuando finalmente se rindieron al agotamiento, Robson regresó a su despacho. Con el rostro hundido entre las manos, observó la fotografía enmarcada sobre su escritorio y luego la volteó, incapaz de sostener esa mirada por más tiempo. Tomó su teléfono y llamó a Elena, su asistente personal. «Necesito otra niñera», dijo sin saludar. «Mañana». «Señor Bernabeu, son las 3 de la mañana», respondió Elena, con voz sorprendentemente despejada. «¿Crees que no lo sé?», replicó él, más brusco de lo que pretendía. «Perdón, Elena. No he dormido bien». «Entiendo, señor. Pero hemos agotado todas las agencias de niñeras premium de la ciudad. Quizás deberíamos considerar». «¿Qué?», preguntó Robson, impaciente. «Mi sobrina acaba de mudarse a la ciudad desde Oaxaca. Tiene experiencia cuidando niños, aunque nunca ha trabajado para alguien como usted». Robson soltó una risa seca. «¿Alguien como yo? ¿Te refieres a un desastre de padre que no puede conseguir que sus hijos duerman?» «Me refería a alguien de su posición», aclaró Elena diplomáticamente. «Jessica es sencilla, pero tiene un don con los niños. Trabajó en una guardería en Oaxaca por años». «¿Tiene referencias? ¿Formación?» «Estudió pedagogía infantil, aunque no terminó la carrera por problemas económicos. En cuanto a referencias, puedo responder por ella personalmente». Robson se pasó una mano por el cabello, desordenándolo. En otras circunstancias, jamás consideraría contratar a alguien sin un currículum impecable y múltiples entrevistas. Pero estaba desesperado. «Tráela mañana», concedió finalmente. «A primera hora».
A las 8 en punto de la mañana siguiente, mientras Robson revisaba contratos en su despacho después de otra noche casi en vela, Gregorio, el mayordomo, anunció la llegada de Elena y su sobrina. «Hazlas pasar», ordenó, sin levantar la mirada de los documentos. Los tacones de Elena resonaron contra el suelo de mármol, seguidos por pasos más suaves. Cuando Robson finalmente alzó la vista, se encontró con una joven que parecía absolutamente fuera de lugar en la opulencia de la mansión. Vestía jeans sencillos, una blusa blanca sin adornos y llevaba el cabello castaño recogido en una coleta práctica. No usaba maquillaje, salvo quizás un toque de brillo en los labios. Lo que captó su atención, sin embargo, fueron sus ojos. Grandes, expresivos, color ámbar, con una calidez que parecía iluminar la habitación. «Señor Bernabeu, le presento a mi sobrina, Jessica Ramírez», dijo Elena. «Buenos días, señor», saludó Jessica, con un ligero acento que delataba sus orígenes sureños. «Gracias por recibirme». Robson se levantó y extendió su mano mecánicamente, sorprendido por la firmeza del apretón de Jessica. «Elena me ha hablado de tu experiencia con niños», dijo, estudiándola con la mirada analítica que reservaba para evaluar posibles inversiones. «¿Sabes por qué estás aquí?» Jessica asintió. «Mi tía me explicó que sus hijos tienen dificultades para dormir». «Son gemelos de 4 años, ¿correcto?» «Sí». «Víctor y Vinicius», confirmó Robson. «Y dificultades para dormir es un eufemismo. No han tenido una noche completa de sueño en meses, lo que significa que yo tampoco. Han ahuyentado a 3 niñeras profesionales». Esperaba ver aprensión en el rostro de Jessica. En cambio, vio determinación. «Me gustaría conocerlos», dijo simplemente. Robson arqueó una ceja, intrigado por la confianza de la joven. «Sígueme». Mientras subían las escaleras hacia la habitación de los gemelos, Robson se encontró evaluando a Jessica desde una perspectiva profesional. No parecía el tipo de persona que normalmente contrataría, sin conexiones, sin el pulido de las escuelas caras, sin el guardarropa que gritaba «pertenezco a este mundo». Y sin embargo, había algo en su presencia que resultaba reconfortante. Antes de abrir la puerta, Robson la detuvo. «Debo advertirte, están en una de sus mañanas difíciles. La niñera anterior se fue ayer, y eso los ha alterado más». Jessica sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Los niños tienen buenas razones para sus comportamientos, señor Bernabeu. Solo necesitan que alguien las descubra». Robson abrió la puerta para encontrar un campo de batalla. Juguetes esparcidos por todas partes, ropa de cama arrancada de las camas, y los gemelos en el centro del caos, con los rostros enrojecidos de tanto llorar. 2 versiones en miniatura de él mismo, con el mismo cabello oscuro y los mismos ojos intensos, actualmente hinchados por el llanto. Esperó la reacción habitual, shock, preocupación o ese gesto condescendiente de pobrecitos. Pero Jessica hizo algo completamente inesperado. Se sentó en el suelo, exactamente donde estaba, cruzando las piernas como si fuera lo más natural del mundo. «Hola», dijo suavemente. «Me llamo Jessica. Me encantan los trenes». «¿A ustedes les gustan los trenes?». Los gemelos, sorprendidos por esta extraña adulta que se había unido a ellos en el suelo en lugar de intentar levantarlos, detuvieron sus sollozos momentáneamente. «Tenemos un tren grande», dijo Vinicius tras un momento de silencio, señalando hacia un rincón donde yacía una elaborada pista de ferrocarril de juguete. «¿De verdad?», respondió Jessica con genuino interés. «¿Me mostrarían cómo funciona?». Para asombro de Robson, Víctor se levantó y tomó la mano de Jessica, guiándola hacia el tren. Vinicius lo siguió rápidamente. En cuestión de minutos, los 3 estaban sentados alrededor de la pista, con Jessica haciendo preguntas sobre cada vagón, cada edificio en miniatura, cada pequeño detalle del mundo ferroviario que los gemelos habían construido. Robson permaneció en la puerta, observando con una mezcla de perplejidad y algo más, algo que no podía nombrar. Los sollozos habían cesado, reemplazados por explicaciones entusiastas y, ocasionalmente, risas. Jessica levantó la mirada y se encontró con la de Robson. Por un instante,
algo pasó entre ellos, un reconocimiento silencioso. Estaremos bien, señor Bernabeu, dijo ella con suavidad. Puede dejarnos solos si tiene trabajo que hacer. Era una desconocida, una joven de Oaxaca sin credenciales impresionantes, y sin embargo, Robson se descubrió asintiendo, confiando en ella instintivamente. Los dejo en tus manos, respondió, sorprendido por la ligereza repentina que sentía en el pecho. Estaré en mi despacho si me necesitas. Mientras bajaba las escaleras, Robson escuchó algo que no había oído en meses, la risa clara y despreocupada de sus hijos. Se detuvo en seco, con una mano en la barandilla, dejando que el sonido lo envolviera. Quizás, solo quizás, Elena tenía razón sobre su sobrina. El día transcurrió con una tranquilidad inusual en la mansión Bernabeu. Desde su despacho, Robson podía escuchar ocasionalmente risas y conversaciones animadas, sonidos que habían estado ausentes durante demasiado tiempo. Varias veces se encontró distrayéndose de sus videoconferencias, con la mirada desviándose hacia la puerta, como si pudiera ver a través de ella hasta donde estaban sus hijos con la nueva niñera. A media tarde, incapaz de contener su curiosidad, Robson decidió pasar casualmente por donde estaban. Los encontró en el jardín, bajo la sombra de un ahuehuete centenario. Jessica había extendido una manta sobre el césped perfectamente cortado, y los tres estaban sentados sobre ella, concentrados en lo que parecía un proyecto de arte. «Papi, mira lo que estamos haciendo», exclamó Víctor al verlo, con un entusiasmo que encogió el corazón de Robson. Se acercó y vio que estaban pintando piedras recolectadas del jardín, transformándolas en coloridos animales. Jessica dice que en Oaxaca hacen alebrijes, explicó Vinicius, pronunciando cuidadosamente la palabra nueva. Nosotros hacemos alebrijes de piedra. Son muy bonitos, comentó Robson, genuinamente impresionado por el nivel de detalle que los pequeños dedos de sus hijos habían logrado bajo la guía de Jessica. Es una técnica que aprendí de mi abuela, explicó ella, levantando la mirada. Los niños tienen talento natural. Sus ojos se encontraron, y nuevamente Robson sintió esa extraña conexión, como si Jessica pudiera ver más allá de su fachada de empresario exitoso, hasta el hombre vulnerable y cansado que se escondía detrás. ¿Te unirías a nosotros?, preguntó ella, ofreciéndole un pincel con una sonrisa que parecía contener un desafío silencioso. Robson vaciló. Tenía 3 videoconferencias más programadas, documentos que revisar, decisiones multimillonarias que tomar. Papi, por favor, suplicó Víctor. Solo un ratito, añadió Vinicius. Robson se sorprendió a sí mismo desabotonándose el puño de su camisa y sentándose en la manta. Solo un ratito, concedió, tomando el pincel que Jessica le ofrecía, sus dedos rozándose brevemente. El ratito se convirtió en una hora, durante la cual Robson Bernabeu, el temido tiburón inmobiliario de México, se olvidó completamente de sus negocios mientras pintaba torpemente una piedra con forma de jaguar. Las risas de sus hijos cuando compararon su obra con las suyas, notablemente mejores, fueron el sonido más hermoso que había escuchado en meses. Cuando finalmente recordó sus compromisos y se levantó para regresar a su despacho, se encontró inexplicablemente ligero, como si hubiera dejado un peso invisible sobre aquella manta en el jardín. Gracias, dijo a Jessica, con una sinceridad que lo sorprendió. No los había visto así en mucho tiempo. Ella simplemente asintió, como si entendiera perfectamente. La verdadera prueba será esta noche, respondió con pragmatismo. El sueño es sagrado, tanto para ellos como para usted. La cena transcurrió con la misma paz inusual. Los gemelos, normalmente inquietos en la enorme mesa del comedor, comieron sin protestar e incluso contaron animadamente a su padre todo lo que habían hecho durante el día con Jessica. Ella se había excusado para cenar en la cocina con el personal, a pesar de la invitación de Robson para unirse a ellos. Es mejor establecer límites claros al principio, había explicado con suavidad. Para los niños es importante entender mi rol. Cuando llegó la hora de dormir, Robson subió a la habitación de los gemelos con una mezcla de esperanza y escepticismo. Las últimas semanas habían sido una batalla cada noche, con llantos, súplicas y, finalmente, agotamiento total que apenas permitía unas horas de sueño intranquilo.
Encontró a Jessica sentada entre las dos camas, leyendo un cuento. Los gemelos, ya en pijama y con los dientes cepillados, un milagro en sí mismo, la escuchaban con atención absoluta. Robson se quedó en el umbral, sin querer interrumpir. Y entonces, narraba Jessica, cambiando su voz para cada personaje, el conejo valiente le dijo a la luna, no tengo miedo de la oscuridad, porque sé que tú siempre estarás ahí arriba, cuidándome con tu luz plateada. Vinicius bostezó, sus párpados cada vez más pesados. Víctor ya se había acurrucado contra su almohada, aunque seguía luchando por mantener los ojos abiertos. La luna sonrió al conejo, continuó Jessica, su voz ahora un susurro melódico, y le envolvió en un abrazo de luz suave, como una manta brillante que lo protegería hasta el amanecer. Robson contuvo la respiración mientras veía algo que parecía imposible, sus hijos, sus inquietos e insomnes gemelos, cediendo pacíficamente al sueño, sin lágrimas, sin lucha. Solo el ritmo natural del cansancio infantil después de un día lleno de actividades. Jessica continuó la historia unos minutos más, asegurándose de que ambos estuvieran profundamente dormidos. Luego, con movimientos delicados, acomodó las mantas alrededor de cada niño y se levantó silenciosamente. Solo entonces notó a Robson en la puerta. Intercambiaron una mirada en la penumbra, iluminado solo por la pequeña lámpara de noche. No hacían falta palabras. Robson sintió una emoción intensa que no pudo nombrar, un nudo en la garganta que le impedía hablar. Con un gesto, invitó a Jessica a salir de la habitación. ¿Cómo? Comenzó cuando estuvieron en el pasillo, su voz un susurro asombrado. Jessica sonrió, una sonrisa cansada pero satisfecha. Los cansé, respondió simplemente. Necesitaban gastar esa energía acumulada, esa ansiedad. Los niños expresan con su cuerpo lo que no pueden poner en palabras. 3 niñeras profesionales no pudieron lograr esto, murmuró Robson, mirando a través de la puerta entreabierta donde sus hijos dormían pacíficamente. Quizás porque estaban demasiado ocupadas siendo profesionales, sugirió Jessica, sin malicia. A veces los niños necesitan simplicidad. Necesitan sentirse seguros, no perfectos. Robson la observó en la tenue luz del pasillo. Sin el filtro de la preocupación constante, pudo apreciarla realmente por primera vez. No era convencionalmente hermosa según los estándares de las mujeres con las que solía relacionarse, pero había algo luminoso en ella, una autenticidad que resultaba más atractiva que cualquier perfección manufacturada. «¿Te quedarás, verdad?», preguntó, y se sorprendió al escuchar la vulnerabilidad en su propia voz. «Quiero decir, el puesto es tuyo si lo deseas». Jessica pareció considerarlo un momento, como si estuviera evaluando algo más allá de la oferta laboral. «Me quedaré», respondió finalmente. «Los niños me necesitan». «Y yo también», pensó Robson, aunque no se atrevió a decirlo en voz alta. «Bien», dijo en cambio. «Elena te mostrará tu habitación en el ala del personal. A menos que prefieras, podemos acondicionarte una habitación cerca de los niños, si lo consideras necesario». «El ala del personal está bien», respondió ella con firmeza. «Como dije, límites claros». Robson asintió, respetando su profesionalismo. «Por supuesto. Discutiremos los términos del contrato mañana. Sueldo, días libres, prestaciones». Jessica lo detuvo con un gesto suave. «Señor Bernabeu, ha sido un día largo para todos. Quizás usted también debería descansar. Aprovechemos que los niños están dormidos». Había una gentileza en su reproche que desarmaría incluso al negociador más duro. Robson se encontró sonriendo, una sonrisa genuina que hacía tiempo no aparecía en su rostro. «Tienes razón. Buenas noches, Jessica». «Buenas noches, señor Bernabeu». Robson la vio alejarse por el pasillo, su figura sencilla pero digna contra el fondo lujoso de su mansión. Era como si perteneciera a otro mundo, uno más auténtico quizás que el suyo propio. Esa noche, por primera vez en meses, Robson Bernabeu durmió 8 horas seguidas, sin despertarse sobresaltado por el llanto de sus hijos. Cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas de su habitación, tuvo un momento de pánico, pensando que algo andaba mal.
¿Cómo era posible que hubiera dormido tanto? Se levantó apresuradamente y corrió hacia la habitación de los gemelos, solo para encontrarlos todavía profundamente dormidos, con expresiones tranquilas que no había visto en sus rostros desde antes. Se apoyó en el marco de la puerta, observándolos respirar acompasadamente. Una sensación extraña lo invadió, una mezcla de alivio, gratitud y algo más que no podía, o no quería, identificar. Algo que tenía que ver con la joven que había traído esta paz a su hogar. Regresó a su habitación y, por primera vez en años, se permitió el lujo de volver a la cama después de despertar. No para dormir, sino para contemplar el techo y reflexionar sobre cómo, en apenas un día, una desconocida de Oaxaca había logrado transformar la energía de su hogar. Era demasiado pronto para sentir esperanza, se dijo a sí mismo. Demasiado pronto para bajar la guardia. Pero mientras escuchaba el silencio pacífico de la mañana, Robson Bernabeu reconoció que algo había cambiado dentro de él. Y ese cambio tenía nombre, Jessica Ramírez. Las semanas siguientes trajeron una transformación gradual pero innegable a la mansión Bernabeu. Los gemelos florecieron bajo el cuidado de Jessica, desarrollando rutinas saludables que incluían no solo dormir toda la noche, sino también horarios regulares para comer, jugar y aprender. La casa, antes un espacio tenso lleno de llantos y frustración, ahora resonaba con risas infantiles y conversaciones animadas. Para Robson, el cambio más significativo fue redescubrir a sus propios hijos. Con el descanso adecuado, su mente estaba más clara, su paciencia restaurada. Comenzó a llegar temprano del trabajo algunas tardes, algo impensable meses atrás, atraído por la dinámica que Jessica había creado con Víctor y Vinicius. Una tarde de viernes, Robson regresó a casa y encontró el vestíbulo principal lleno de lo que parecían ser tiendas de campaña improvisadas con sábanas. ¿Qué es esto?, preguntó a Gregorio, quien apareció con su habitual eficiencia silenciosa. La señorita Jessica ha organizado una expedición, señor, explicó el mayordomo con una ligera sonrisa que traicionaba su usual compostura. Los jóvenes señores están explorando la selva amazónica, según tengo entendido. Robson dejó su maletín y se aflojó la corbata, intrigado. Siguiendo los sonidos de risas y rugidos de animales ficticios, encontró a Jessica y los gemelos en el salón principal, transformado ahora en un paisaje selvático gracias a plantas de interior reubicadas estratégicamente, dibujos de animales colgados en las paredes, y lo que parecía ser una cascada hecha con papel celofán azul. «Papá», gritó Vinicius al verlo. «Estamos en la selva. Soy un jaguar», rugió Víctor, saltando desde detrás de un sofá con una máscara de cartón pintada. Jessica, arrodillada junto a lo que parecía ser un campamento base hecho con cojines, lo saludó con una sonrisa ligeramente avergonzada. «Perdón por el desorden, señor Bernabeu. Prometo que todo volverá a su lugar antes de la cena». «No te disculpes», respondió él, sorprendiéndose a sí mismo. «Es maravilloso». Y lo era. Ver a sus hijos tan involucrados, tan felices, valía más que cualquier decoración impecable o cualquier orden artificial. «Ven a explorar con nosotros, papá», suplicó Víctor, tirando de su mano. «Necesitamos un explorador valiente». Antes, Robson habría encontrado una excusa elegante. Habría prometido unirse más tarde sabiendo que nunca lo haría. Habría regresado a su despacho, a sus correos electrónicos, a su mundo de adultos donde tenía control total. Pero algo había cambiado en él. «Dame 5 minutos para cambiarme», respondió, sorprendiendo tanto a los niños como a Jessica. Un explorador no puede adentrarse en la selva con traje y corbata, ¿verdad? Los ojos de Jessica se iluminaron con algo que parecía ser aprobación, y por alguna razón, esa mirada le produjo una satisfacción inexplicable. Cuando regresó con jeans y una camiseta casual que casi nunca usaba, los gemelos lo recibieron con gritos de alegría. Jessica le entregó un sombrero de explorador hecho con papel periódico. «Bienvenido a la expedición, señor Bernabeu», dijo con un tono formal que contrastaba cómicamente con la situación. «Estamos a punto de descubrir una especie desconocida de mariposa». Durante la siguiente hora,
Robson Bernabeu, el hombre cuyos competidores temblaban en las salas de juntas, gateó debajo de mesas. Se escondió detrás de cortinas y rugió como un jaguar persiguiendo a sus cachorros por la selva de su propia sala. Cuando finalmente capturaron la mariposa, un hermoso recorte de papel pintado a mano por Jessica, se dejó caer en el suelo junto a los niños, sin aliento pero extrañamente feliz. «Eres muy bueno rugiendo, papá», comentó Vinicius con seriedad profesional. «El mejor jaguar», concordó Víctor. Jessica los observaba desde un costado, con una sonrisa que intentaba contener pero que se desbordaba en sus ojos. Cuando sus miradas se encontraron, Robson sintió una conexión que iba más allá del agradecimiento por cuidar bien a sus hijos. «¿Nos acompañarás a cenar?», preguntó impulsivamente. Jessica pareció sorprendida. «¿A cenar? Yo generalmente como con el personal». «Por favor», insistieron los gemelos al unísono, como si hubieran ensayado. Algo en la expresión de Jessica cambió, una vulnerabilidad momentánea que Robson nunca había visto en ella. «Si los niños insisten», cedió finalmente, «sería un placer». Esa noche, durante la cena, Robson observó a Jessica interactuar con sus hijos. La forma en que los escuchaba con atención genuina, cómo los guiaba suavemente para usar los cubiertos correctos sin avergonzarlos, cómo transformaba cada pequeña lección en un juego. No era solo que fuera buena en su trabajo, había algo más, una autenticidad que hacía tiempo no encontraba en las personas que lo rodeaban. «¿Por qué elegiste trabajar con niños?», preguntó cuando los gemelos estaban distraídos con el postre. Jessica consideró la pregunta un momento, como hacía con cada cosa que le preguntaban, demostrando un respeto por las palabras que era inusual. «Porque los niños viven en el presente», respondió finalmente. «No tienen agendas ocultas, no guardan rencores. Si están felices, lo demuestran. Si están tristes, también. Hay una honestidad en ellos que», se detuvo, como temiendo haber dicho demasiado. «Que falta en el mundo adulto», completó Robson. Ella sintió, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. «¿Y por qué dejaste Oaxaca?», continuó él, genuinamente interesado. Una sombra cruzó brevemente el rostro de Jessica. «A veces necesitamos comenzar de nuevo», respondió, su tono indicando que no deseaba profundizar. «La Ciudad de México ofrece oportunidades que mi pueblo no tiene». Robson reconoció los límites y no insistió. Había algo en su pasado que Jessica no estaba lista para compartir, y él, más que nadie, entendía la necesidad de mantener ciertas puertas cerradas. Después de la cena, cuando los gemelos estaban listos para dormir, Robson se unió a la rutina nocturna por primera vez. Observó cómo Jessica leía un cuento, cantaba una suave canción oaxaqueña, y finalmente, bendecía a cada niño con un gesto que parecía parte tradición, parte ritual personal. Una pequeña cruz en la frente seguida de un suave beso en cada mejilla. «Es para espantar los sueños feos», explicó en un susurro cuando los niños ya dormían profundamente. «Mi abuela lo hacía conmigo». Salieron juntos de la habitación, caminando en un silencio cómodo por el pasillo iluminado tenuemente. «Gracias», dijo Robson finalmente. «No solo por hacer que duerman. Por todo». Jessica lo miró con una intensidad que lo desconcertó. «Son niños maravillosos, señor Bernabeu. Solo necesitaban a alguien que los escuchara de verdad». «Robson», dijo él. «Por favor, llámame Robson cuando estemos solos. Señor Bernabeu me hace sentir como mi padre». Ella pareció considerar la petición, sopesando las implicaciones de esa pequeña familiaridad. Robson, probó finalmente, y el sonido de su nombre en los labios de Jessica produjo en él una reacción inexplicable, un calor que se extendió desde su pecho. «Jessica», respondió él, como sellando un pacto. Se miraron por un momento que se extendió más allá de lo profesionalmente adecuado. Robson tuvo el impulso repentino de acercarse, de romper esa distancia cuidadosamente mantenida entre ellos. Pero Jessica dio un paso atrás, casi imperceptible. «Debería descansar», dijo ella, la formalidad regresando a su tono. «Mañana los niños quieren ir al zoológico de Chapultepec, si usted lo autoriza». El hechizo se rompió,
pero algo había quedado flotando entre ellos, una posibilidad. Por supuesto, respondió Robson. De hecho, si no tienes inconveniente, me gustaría acompañarlos. La sorpresa en el rostro de Jessica fue evidente. ¿No trabaja los sábados? Algunas cosas son más importantes que el trabajo, respondió él, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de sus palabras. La sonrisa que Jessica le dedicó entonces hizo que valiera la pena cancelar la reunión que efectivamente tenía programada para el día siguiente. Los niños estarán encantados, dijo ella. Buenas noches, Robson. Buenas noches, Jessica. La vio alejarse por el pasillo, su figura sencilla pero grácil contra el lujo ostentoso de su mansión. Cuando desapareció de su vista, Robson permaneció inmóvil, procesando los sentimientos contradictorios que se agitaban en su interior. Había prometido no volver a involucrarse emocionalmente después de quedarse solo con 2 niños pequeños. Había construido murallas alrededor de su corazón, refugiándose en el trabajo, en las responsabilidades, en la idea de que su único deber era proveer para sus hijos y protegerlos. Y sin embargo, ahí estaba, sintiendo cómo esas murallas comenzaban a agrietarse por culpa de una joven de Oaxaca que había llegado a su vida por casualidad. Es solo gratitud, se dijo a sí mismo mientras regresaba a su habitación. Gratitud porque ha traído paz a esta casa. Pero en lo profundo, Robson Bernabeu sabía que estaba mintiendo. Lo que sentía al ver a Jessica interactuar con sus hijos, al escucharla hablar con esa mezcla de sabiduría y sencillez, al observar la luz en sus ojos cuando sonreía, iba mucho más allá de la simple gratitud. Y eso lo aterrorizaba. El zoológico de Chapultepec bullía de actividad aquel sábado. Familias enteras recorrían los senderos, niños señalaban emocionados a los animales, vendedores ofrecían algodones de azúcar y globos de colores. Entre la multitud, los Bernabeu representaban una estampa inusual, un hombre evidentemente adinerado, aunque vestido con sencillez estudiada, 2 niños idénticos que saltaban de emoción, y una joven cuya ropa sencilla contrastaba con la seguridad de sus movimientos. Para Robson, la experiencia resultaba casi surrealista. No recordaba la última vez que había visitado un lugar público sin la protección de reservados VIP o guardaespaldas discretos. Había insistido en conducir él mismo, dejando a su chofer en casa, en un impulso de normalidad que ahora, rodeado del bullicio popular, le provocaba sentimientos contradictorios. «Papá, mira los monos», exclamó Víctor, tirando de su mano con entusiasmo. «Se parecen a ti cuando te enfadas», añadió Vinicius con una carcajada, provocando que Jessica cubriera su sonrisa con una mano. «Ah, ¿sí?», respondió Robson, fingiendo indignación mientras alzaba a Vinicius en brazos. «¿Y qué tal si el mono te lanza al foso?». Las risas de sus hijos, cristalinas y despreocupadas, atrajeron miradas sonrientes de las familias cercanas. Por primera vez en años, Robson no se sintió observado como el empresario millonario, sino simplemente como un padre disfrutando con sus hijos. Era liberador. Jessica caminaba a su lado, manteniendo una distancia profesional pero lo suficientemente cerca para intervenir si los gemelos se sobreexcitaban. Robson la observaba disimuladamente, cautivado por la naturalidad con que se desenvolvía. Llevaba el cabello suelto hoy, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros, y vestía jeans sencillos con una blusa bordada que evidentemente provenía de su tierra natal. No usaba maquillaje, salvo quizás un toque de brillo en los labios. Era tan diferente de las mujeres con las que solía relacionarse que le resultaba fascinante. ¿Pasa algo?, preguntó ella, sorprendiéndolo en su observación. No, nada, respondió, desviando la mirada. Solo pensaba que, te ves diferente hoy. Jessica se sonrojó levemente, y ese rubor natural le pareció a Robson más hermoso que cualquier cosmético caro. Es mi día libre, técnicamente, explicó ella. Aunque esté aquí con ustedes. Agradezco que hayas aceptado venir, dijo él sinceramente. No habría sabido manejar a los gemelos yo solo en este lugar. Ella le dirigió una mirada evaluadora. Creo que te subestimas, Robson. Eres mejor padre de lo que piensas. Algo en la forma en que pronunció su nombre, con esa mezcla de respeto y familiaridad,
provocó una calidez en su pecho. La mañana transcurrió entre exhibiciones de animales, helados derritiéndose bajo el sol, y Robson descubriendo facetas de sus hijos que desconocía, la fascinación de Víctor por los reptiles, el modo en que Vinicius imitaba perfectamente el sonido de los leones, la manera en que ambos competían por impresionar a Jessica con datos sobre animales que habían aprendido con ella. Han estado estudiando un libro de zoología, explicó Jessica cuando Robson expresó su sorpresa ante los conocimientos de los gemelos. Son increíblemente inteligentes. Solo necesitan a alguien que alimente su curiosidad. Tú lo haces, respondió él, con un tono que iba más allá del simple reconocimiento profesional. Sus miradas se encontraron brevemente, una corriente silenciosa pasando entre ellos, hasta que los gritos emocionados de los gemelos frente al hábitat de los tigres rompieron el momento. Al mediodía, hicieron un picnic en un área verde del parque. Jessica había preparado una canasta con sándwiches, frutas cortadas y jugo natural, rechazando la sugerencia de Robson de llevarlos a algún restaurante exclusivo. Los niños necesitan esto, había insistido. La simplicidad, el contacto con la naturaleza. No siempre lo más caro es lo mejor para ellos. Ahora, mientras observaba a sus hijos devorando sándwiches caseros sobre una manta extendida en el pasto, con más apetito del que jamás habían mostrado en restaurantes con estrellas Michelin, Robson reconoció que Jessica tenía razón. Nunca había hecho un picnic, confesó, mordisqueando su sándwich de jamón y queso, sorprendentemente delicioso en su sencillez. Jessica lo miró con asombro. ¿Nunca? ¿Ni de niño? Robson negó con la cabeza. Mi familia no era así. Mi padre creía que el éxito significaba alejarse de lo común, de lo popular. Los parques eran para quienes no podían permitirse clubes privados. ¿Y tú también crees eso? Preguntó ella, su tono libre de juicio, solo genuina curiosidad. Robson observó a sus hijos, ahora persiguiendo una mariposa a pocos metros de la manta, sus risas mezclándose con las de otros niños cercanos. Luego miró el sándwich en su mano, el jugo en un simple vaso de plástico, la manta con estampados coloridos sobre el césped. No, respondió con sorprendente certeza. Creo que estaba equivocado sobre muchas cosas. La sonrisa que Jessica le dedicó entonces valía más que cualquier cierre de negocio millonario. Después del almuerzo, mientras los gemelos gastaban sus últimas energías en un área de juegos infantiles, Robson y Jessica se sentaron en una banca cercana, vigilándolos. Gracias, dijo él de repente. ¿Por qué? Preguntó ella, confundida. Por mostrarme esto, respondió, haciendo un gesto que abarcaba todo, el parque, los niños jugando, la tarde sencilla pero perfecta. Por enseñarme a ser padre. Jessica negó suavemente. Yo no te enseñé nada. Solo te recordé lo que ya sabías. A veces nos perdemos tanto en nuestras responsabilidades que olvidamos lo simple, estar presentes. Eres muy sabia para tener solo 28 años, comentó Robson con una sonrisa. Y tú muy obtuso para ser tan exitoso, replicó ella con un destello de humor en sus ojos. Robson soltó una carcajada, sorprendido por su audacia. Touché. Supongo que me lo merezco. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras observaban a los gemelos subir y bajar por un tobogán. Jessica, comenzó Robson, reuniendo valor para algo que había estado considerando toda la mañana, hay una gala benéfica el próximo viernes. Es para recaudar fondos para escuelas en zonas marginadas. Normalmente llevo a los niños con una niñera, pero me preguntaba si te gustaría acompañarnos. Como invitada, no como empleada. La sorpresa en el rostro de Jessica fue evidente. Se quedó inmóvil, sus ojos fijos en los niños, aunque Robson dudaba que realmente los estuviera viendo en ese momento. No sería apropiado, respondió finalmente con voz baja. ¿Por qué no? Insistió él, aunque ya sabía la respuesta. Jessica se volvió hacia él, su expresión seria. Porque soy tu empleada, Robson. Porque la gente hablaría. Porque enviaría un mensaje confuso a los niños. ¿Y si no me importara lo que diga la gente? Una sonrisa triste apareció en los labios de Jessica. Pero te importa.
Y debería importarte. Tu posición, tu imagen, son parte de quién eres. No es cierto, protestó él. Eso no me define. Quizás no, pero sí define el mundo en el que vives, el mundo en el que tus hijos crecerán, respondió ella con suavidad. Aprecio la invitación, de verdad. Pero no sería correcto. Antes de que Robson pudiera insistir, Víctor llegó corriendo, su rostro iluminado por la emoción. Papá, Jessica. Vinicius se atoró en el túnel y no quiere salir. El momento se rompió. Jessica se levantó inmediatamente, profesional como siempre, y siguió a Víctor hacia los juegos. Robson lo siguió, con una mezcla de frustración y admiración por la firmeza de Jessica. El resto de la tarde transcurrió sin más menciones a la invitación rechazada, pero algo había cambiado entre ellos. Una línea había sido trazada, reconocida, y Robson no estaba seguro de si debía respetarla o intentar cruzarla. De regreso a la mansión, con los gemelos dormidos en el asiento trasero, exhaustos después de un día de aventuras, el silencio en el auto era elocuente. Lo que dijiste en el parque, comenzó Robson, manteniendo la voz baja para no despertar a los niños, sobre que me preocupa lo que piense la gente. No era una crítica, aclaró Jessica rápidamente. Solo una observación. Lo sé, pero me hizo pensar. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Durante años he vivido preocupado por las apariencias, por cumplir expectativas. Las mías, las de mi padre, las de la sociedad. Y no me había dado cuenta de cuánto de eso estaba transmitiendo a mis hijos. Jessica lo escuchaba atentamente, su perfil suave iluminado intermitentemente por las luces de la calle. No quiero que crezcan así, continuó él. No quiero que piensen que el valor de una persona está en su cuenta bancaria, en su apellido, o en qué tan exclusivos son los lugares que frecuenta. Eres un buen padre, Robson, dijo Jessica con suavidad. Tus hijos saben que los amas. Eso es lo que recordarán, no las lecciones sobre estatus social. Gracias a ti, respondió él. Antes de que llegaras, estaba tan perdido, tan concentrado en mantener el control que olvidé lo esencial. Cuando llegaron a la mansión, Robson insistió en cargar él mismo a Vinicius mientras Jessica llevaba a Víctor. Los subieron en silencio hasta su habitación, los cambiaron a sus pijamas y los acostaron con movimientos sincronizados que hablaban de una rutina desarrollada juntos. Al salir de la habitación de los niños, se detuvieron en el pasillo, como habían hecho tantas otras noches. Sobre la gala, comenzó Jessica. No tienes que explicarte, la interrumpió Robson. Entiendo tus razones y las respeto. Gracias, respondió ella con evidente alivio. Es importante para mí mantener ciertos límites. Lo sé. Se miraron en la penumbra del pasillo, y Robson sintió esa conexión nuevamente, ese entendimiento silencioso que iba más allá de las palabras. Buenas noches, Robson, dijo Jessica finalmente, rompiendo el momento. Buenas noches, Jessica. La vio alejarse por el pasillo, como tantas otras noches, pero esta vez con la certeza de que sus sentimientos habían cruzado una línea de la que no había retorno. Ya no era solo admiración o gratitud lo que sentía por la niñera de sus hijos. Era algo mucho más profundo, mucho más aterrador. Y absolutamente inapropiado, según todas las reglas sociales que había respetado toda su vida. Esa noche, mientras contemplaba el techo de su habitación, Robson Bernabeu se enfrentó a una verdad incómoda, se estaba enamorando de Jessica Ramírez. Y no tenía la menor idea de qué hacer al respecto. El jueves por la tarde, la mansión Bernabeu se encontraba inusualmente silenciosa. Los gemelos habían salido con Gregorio y otra empleada a una función infantil de teatro, una salida planeada por Jessica para darles nuevas experiencias culturales. La niñera, sin embargo, no los había acompañado. Por primera vez desde su llegada, había pedido la tarde libre por asuntos personales. Robson se encontraba en su despacho, intentando concentrarse en los informes financieros que ocupaban su pantalla, pero su mente divagaba constantemente. El rechazo de Jessica a su invitación para la gala benéfica seguía pesando en su ánimo, no tanto por el rechazo en sí, sino por lo que implicaba, la brecha infranqueable entre sus mundos.
El timbre del portón principal sonó, sacándolo de sus pensamientos. Minutos después, Elena, su asistente personal y tía de Jessica, apareció en la puerta de su despacho. Señor Bernabeu, perdone la interrupción, dijo con expresión preocupada. ¿Puedo hablar con usted un momento? Claro, Elena. ¿Qué sucede? La mujer cerró la puerta tras de sí y se acercó al escritorio, visiblemente incómoda. Es sobre Jessica, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Normalmente no interferiría, pero estoy preocupada. Robson sintió una punzada de inquietud. ¿Está bien? ¿Ha pasado algo? Físicamente está bien, pero Elena se detuvo, como considerando si debía continuar. Hoy recibió una visita en el departamento que comparte conmigo. Un hombre de Oaxaca, su ex prometido. Robson intentó mantener una expresión neutral, aunque la palabra prometido había provocado una reacción visceral que le costó controlar. No sabía que Jessica estuvo comprometida. Fue una situación complicada, explicó Elena. Raúl es hijo de uno de los hombres más influyentes de su pueblo. El compromiso fue más bien arreglado, por presión familiar. Jessica rompió con él cuando decidió venir a la capital, pero él no ha aceptado el final. ¿Y por qué me cuentas esto?, preguntó Robson, manteniendo un tono profesional que no reflejaba la tormenta de emociones que sentía. Elena lo miró directamente, con la franqueza que siempre había valorado en ella. Porque he visto cómo la mira, señor. Y he visto cómo ella lo mira a usted. Robson se tensó, incómodo ante la observación tan directa. Elena, aprecio tu preocupación, pero la relación entre Jessica y yo es estrictamente profesional. Con todo respeto, señor, ambos sabemos que eso no es completamente cierto, respondió ella con suavidad. No estoy aquí para juzgar. Jessica es como una hija para mí, y he visto cómo ha florecido trabajando con sus niños, y con usted. Robson guardó silencio, incapaz de negar lo evidente. La razón por la que le cuento esto, continuó Elena, es porque Raúl no se ha ido. Está presionándola para que regrese a Oaxaca con él. Y me preocupa que Jessica, por lealtad a su familia y a sus raíces, pueda considerar hacerlo. La idea de Jessica regresando a Oaxaca, desapareciendo de sus vidas, provocó en Robson una sensación de vacío que lo sorprendió por su intensidad. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, abandonando por fin el pretexto de desinterés. Hablar con ella, respondió Elena simplemente. Jessica es orgullosa y reservada. Nunca le contaría sus problemas personales porque teme parecer poco profesional. Pero ahora mismo necesita saber que tiene opciones, que su vida aquí importa. Elena se levantó, habiendo dicho lo que necesitaba decir. Jessica regresará en 1 hora aproximadamente. Estará en el jardín trasero, cerca del invernadero. Le gusta sentarse allí cuando necesita pensar. Cuando Elena se marchó, Robson permaneció inmóvil en su silla, procesando la información. Jessica comprometida. Jessica presionada para regresar a Oaxaca. Jessica, quien había traído luz y orden a su caótica vida familiar, potencialmente desapareciendo de ella. El pensamiento era insoportable. 1 hora después, tal como Elena había predicho, Robson encontró a Jessica sentada en un banco de piedra junto al pequeño invernadero de la mansión. Vestía jeans y una sencilla blusa blanca, su cabello recogido descuidadamente, y tenía la mirada perdida en los rosales que ella misma había ayudado a revivir durante las últimas semanas. Se veía hermosa y vulnerable a la vez, una combinación que apretó algo dentro del pecho de Robson. ¿Puedo acompañarte?, preguntó, acercándose con cautela. Jessica se sobresaltó levemente, pero asintió, componiendo rápidamente su expresión. Por supuesto. ¿Los niños ya regresaron del teatro? Todavía no. Robson se sentó junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Cómo estuvo tu tarde libre? Bien, respondió ella, demasiado rápido. Solo algunos asuntos pendientes. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Robson sabía que debía ser directo, pero buscaba las palabras adecuadas.
Jessica, Elena me contó sobre tu visita de hoy, dijo finalmente. El rostro de Jessica se tensó, una mezcla de sorpresa y algo parecido a la traición cruzando sus facciones. No debió hacer eso, murmuró. Son asuntos personales que no afectan mi trabajo. No me contó por chismosa, aclaró Robson. Está preocupada por ti. Y, francamente, después de escucharla, yo también. Jessica se levantó, evidentemente incómoda. Agradezco la preocupación, pero puedo manejar mis propios problemas. No quiero que mis asuntos personales interfieran con mi trabajo aquí. Robson también se puso de pie, sintiendo que si la dejaba alejarse ahora, algo importante se perdería entre ellos. No estoy hablando como tu empleador, Jessica. Estoy hablando como alguien que, se detuvo, buscando las palabras correctas, alguien a quien le importas. Ella lo miró entonces, realmente lo miró, con esos ojos ámbar que parecían ver más allá de las fachadas que había construido durante años. Raúl quiere que regrese a Oaxaca, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Dice que mi lugar está allá, con él, con mi familia. ¿Y tú quieres regresar?, preguntó Robson, temiendo la respuesta. Jessica desvió la mirada hacia los rosales. Cuando llegué a la Ciudad de México, estaba escapando. De expectativas, de tradiciones, de un futuro que otros habían trazado para mí. Hizo una pausa. Pero ahora tengo razones para quedarme. Los niños te adoran, dijo Robson, con el corazón latiendo aceleradamente. No sé qué haríamos sin ti. No es solo por los niños, respondió Jessica, reuniendo valor para mirarlo nuevamente. Y eso es lo que me asusta. La honestidad en sus palabras, la vulnerabilidad que mostraba, derribó las últimas barreras que Robson había intentado mantener. A mí también me asusta, confesó. Porque nunca esperé sentir esto de nuevo. Porque es complicado, porque hay 1000 razones por las que no debería funcionar. Y sin embargo, no podemos, interrumpió Jessica, aunque su voz carecía de convicción. Soy la niñera de tus hijos. Venimos de mundos completamente diferentes. La gente hablaría. La gente siempre habla, respondió Robson, acercándose un paso. Pero por primera vez en mi vida, no me importa lo que digan. Debería importarte, insistió ella. Tienes una posición, una imagen, responsabilidades. Mi única responsabilidad real es con mis hijos. Y nunca los he visto más felices que desde que llegaste. Otro paso hacia ella. No solo les enseñaste a dormir, Jessica. Nos enseñaste a vivir de nuevo. Las lágrimas asomaron a los ojos de Jessica y Robson sintió el impulso casi irresistible de acercarse más, de eliminar la distancia entre ellos. Pero se contuvo, respetando la decisión que ella debía tomar. No puedo ofrecerte un futuro convencional, continuó él, su voz grave con emoción. No puedo prometerte que será fácil. Pero puedo prometerte que nunca me ha importado alguien como me importas tú. Y no es gratitud, no es solo porque eres maravillosa con mis hijos. Es porque eres tú, Jessica. Simplemente tú. Una lágrima rodó por la mejilla de Jessica. Robson levantó la mano, dubitativo, y cuando ella no se apartó, la secó suavemente con el pulgar. Si decides regresar a Oaxaca, lo entenderé, dijo, aunque la idea le resultaba dolorosa. Pero quiero que sepas que aquí tienes un lugar. No solo como la niñera de mis hijos, sino como, se detuvo, reconociendo que estaba avanzando demasiado rápido, como lo que tú quieras que seamos. Jessica cerró los ojos un momento, como procesando sus palabras, el toque de su mano aún en su mejilla. Tengo miedo, confesó finalmente. No de ti, sino de mí misma. De querer algo que parece imposible. ¿Qué es lo imposible, Jessica?, preguntó Robson suavemente. Ella abrió los ojos, y en ellos Robson vio una decisión formándose, un valor naciendo. Lo imposible es pretender que no siento nada cuando estoy contigo, respondió con voz temblorosa pero firme. Lo imposible es imaginar dejar esta casa, dejar a los niños, dejarte a ti. El mundo pareció detenerse alrededor de ellos. El jardín, la mansión,
la Ciudad de México entera desaparecieron, dejando solo ese momento suspendido entre dos personas que, contra toda probabilidad, habían encontrado algo invaluable en el otro. Robson acortó finalmente la distancia entre ellos, inclinándose lentamente, dándole tiempo a Jessica para retroceder si así lo deseaba. Pero ella permaneció inmóvil, su mirada fija en la suya, hasta que sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo, como una pregunta. La respuesta de Jessica fue inmediata, sus manos subiendo hasta los hombros de Robson, acercándolo más. El beso se profundizó, transformándose en algo que expresaba todo lo que habían contenido durante semanas: deseo, miedo, esperanza y un sentimiento más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento, Robson apoyó su frente contra la de Jessica. «Quédate», susurró. «No como empleada, no por obligación. Quédate porque quieres estar aquí. Conmigo. Con nosotros». Jessica asintió lentamente, una sonrisa formándose en sus labios. «Me quedo», respondió, sellando su decisión con otro beso breve. «Pero tendremos que encontrar la manera de hacer que funcione. Por los niños». «Por los niños», acordó Robson. «Y por nosotros». El sonido de voces infantiles y pasos acercándose rompió el momento. Los gemelos regresaban del teatro. Jessica se apartó ligeramente, pero Robson tomó su mano, entrelazando sus dedos con los suyos. «¿Lista?», preguntó, con un significado que iba mucho más allá de enfrentar a los niños en ese momento. Jessica apretó su mano, su sonrisa iluminando todo su rostro. «Lista». 6 meses después. La transformación de la mansión Bernabéu era evidente para cualquiera que la hubiera conocido antes. Las cortinas, antaño siempre cerradas, ahora dejaban entrar abundante luz natural. Las paredes antes decoradas con arte abstracto y costoso habían sido parcialmente reemplazadas por coloridos dibujos infantiles enmarcados con el mismo cuidado que las piezas de colección. Y el silencio solemne que antes dominaba el lugar había cedido ante las risas, las conversaciones y ocasionalmente, música tradicional oaxaqueña. Pero el cambio más profundo no estaba en la decoración, sino en sus habitantes. Robson Bernabéu terminaba una videoconferencia en su despacho cuando la puerta se abrió sin previo aviso y 2 torbellinos idénticos irrumpieron en la habitación. «Papá. Ya está todo listo», exclamó Víctor, saltando sobre su regazo sin ceremonias. «Jessica dice que ya podemos mostrarte la sorpresa», añadió Vinicius, tirando de su mano con impaciencia. Robson fingió seriedad ante sus colegas en la pantalla. «Caballeros, parece que tengo un asunto urgente que atender. Continuaremos mañana». Los ejecutivos en la pantalla sonrieron con complicidad antes de despedirse. La reputación de Robson Bernabéu había cambiado tanto como el hombre mismo, seguía siendo respetado por su agudeza en los negocios, pero ya no era temido por su frialdad. El tiburón inmobiliario se había humanizado, para sorpresa de todo el mundo empresarial mexicano. Dejándose guiar por sus hijos, ahora de 5 años y rebosantes de energía saludable, Robson caminó hacia el jardín trasero. Al cruzar el umbral de la puerta, se detuvo en seco, maravillado. El jardín entero había sido transformado en un pequeño pueblo oaxaqueño. Farolillos de colores colgaban entre los árboles, mesas cubiertas con manteles bordados a mano rebosaban de platillos tradicionales, y en el centro, un pequeño escenario donde músicos con instrumentos tradicionales se preparaban para tocar. Jessica, radiante en un vestido tradicional oaxaqueño de colores vibrantes, avanzó hacia él con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Feliz aniversario», dijo, parándose de puntillas para besarlo suavemente. 6 meses desde nuestro primer beso. Robson la envolvió en sus brazos, todavía asombrado por la capacidad de Jessica para sorprenderlo. «Es maravilloso», murmuró contra su cabello. «¿Cómo organizaste todo esto?» «Con ayuda», respondió ella, señalando a Elena, Gregorio y el resto del personal, todos vestidos con ropas festivas. Queríamos celebrar no solo nuestros 6 meses, sino todo lo que ha cambiado. Los gemelos corrieron hacia ellos, tirando de las manos de ambos para mostrarles cada detalle de la celebración.
Robson se dejó llevar, con el corazón lleno al ver lo que su vida se había convertido. La fiesta fue íntima pero vibrante. Los gemelos, ataviados con pequeñas guayaberas bordadas, bailaban con Jessica siguiendo los pasos que ella les había enseñado. Robson los observaba desde una mesa, conversando con Elena. «Nunca imaginé que mi sobrina traería tanta felicidad a esta casa», comentó la mujer, con evidente orgullo. «A ti y a los niños». «Ella cambió todo», respondió Robson con sinceridad. «Me enseñó lo que realmente importa». «¿Sabes?», continuó Elena con una sonrisa cómplice. «En Oaxaca tenemos un dicho: cuando un alma encuentra su camino de regreso a la luz, el universo entero celebra». Jessica estaba perdida cuando llegó a la ciudad, huyendo de expectativas ajenas. Tú estabas perdido en tu dolor y responsabilidades. Y sin embargo, se encontraron. Robson reflexionó sobre esas palabras mientras observaba a Jessica riendo con sus hijos. La transformación había sido mutua. Él le había ofrecido un nuevo comienzo, lejos de las presiones tradicionales de su pueblo. Ella le había enseñado a vivir de nuevo, a ser el padre que sus hijos necesitaban. Cuando la música cambió a un ritmo más lento, Robson se acercó a ellos. ¿Me concederías este baile?, preguntó a Jessica, extendiendo su mano. Yo también quiero bailar con Jessica, protestó Víctor. ¿Y yo?, se unió Vinicius. Jessica se arrodilló frente a ellos con una sonrisa. Primero bailaré con su papá, y luego con ustedes dos, mis príncipes. ¿Les parece bien? Los gemelos asintieron, satisfechos con el compromiso. Mientras bailaban bajo las luces de colores, Robson sostuvo a Jessica cerca de su corazón, maravillándose de cómo esa mujer sencilla había reconstruido su mundo entero desde los cimientos. «Tengo algo para ti», dijo, apartándose ligeramente para sacar una pequeña caja de su bolsillo. Iba a esperar hasta después de la cena, pero creo que este es el momento perfecto. Jessica lo miró con curiosidad mientras abría la caja, revelando un hermoso anillo con una piedra de ámbar rodeada de pequeños diamantes. «Elegí ámbar porque me recuerda a tus ojos», explicó Robson, su voz ligeramente temblorosa. «La primera vez que te vi, fue lo que más me impactó. La calidez en tu mirada cuando hablabas con mis hijos». Jessica contemplaba el anillo sin palabras, sus ojos humedeciéndose. «No es un anillo de compromiso», continuó él. «Todavía no. Sé que es demasiado pronto, y quiero hacer las cosas bien. Es una promesa. De que estaré aquí, paciente, hasta que estés lista». «Robson», comenzó ella, pero fue interrumpida por los gemelos, que se habían acercado sigilosamente y ahora observaban el anillo con ojos enormes. «¿Le vas a pedir que se case contigo, papá?», preguntó Vinicius con total inocencia. «Sí», exclamó Víctor entusiasmado. «Di que sí, Jessica. Así serás nuestra mamá para siempre». Jessica y Robson intercambiaron miradas sorprendidas. Nunca habían hablado con los niños sobre matrimonio, conscientes de que debían manejar su relación con delicadeza por el bien de ellos. «Niños, Jessica y yo estamos», comenzó Robson, buscando las palabras adecuadas. «En realidad», interrumpió Jessica, arrodillándose para quedar a la altura de los gemelos, «hay algo que debo contarles primero». A los tres. Los miró a cada uno, respiró profundamente, y continuó. «Hace unas semanas comencé a sentirme diferente. Al principio pensé que era por toda la emoción en nuestras vidas, pero luego dirigió una mirada especial a Robson. Fui al médico ayer, mientras ustedes estaban en la escuela». Robson la miraba fijamente, apenas atreviéndose a esperar lo que sus palabras parecían sugerir. «En unos 7 meses», continuó Jessica, tomando las manos de los gemelos, «ustedes dos van a tener un hermanito o hermanita». El silencio que siguió duró apenas un segundo antes de que los gemelos estallaran en gritos de alegría. Robson, momentáneamente paralizado por la sorpresa, finalmente reaccionó abrazando a Jessica con tanta fuerza que casi la levantó del suelo. «¿Es verdad?», susurró contra su oído, su voz quebrada por la emoción. «¿Vamos a tener un bebé?».
Jessica asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Quería encontrar el momento perfecto para decírtelo. Y entonces preparaste esta fiesta y sacaste ese anillo. Robson la besó, un beso lleno de promesas y futuro, apenas consciente de los aplausos y vítores que estallaron a su alrededor cuando el personal comprendió lo que estaba sucediendo. Creo que esto cambia las cosas, dijo cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento y sonriendo. Se arrodilló entonces, sosteniendo aún el anillo, pero esta vez con un propósito diferente. Jessica Ramírez, me has enseñado a ser padre, a ser hombre, a ser humano de nuevo. Trajiste luz donde solo había oscuridad, sueño donde solo había insomnio y amor donde solo había deber. Hizo una pausa, mirando a los gemelos que observaban fascinados. Los tres te queremos en nuestras vidas para siempre. ¿Nos harías el honor de casarte conmigo, de ser oficialmente la madre de nuestros hijos, de formar esta familia que comenzó la noche que tropezaste con mis corazones rotos y los arreglaste? Jessica, radiante a pesar de las lágrimas, asintió antes de poder encontrar su voz. Sí, respondió finalmente. Sí a todo. Los gemelos se unieron al abrazo mientras Robson deslizaba el anillo en el dedo de Jessica. El personal aplaudía, Elena lloraba discretamente y los músicos comenzaron a tocar una melodía tradicional de celebración. Un año después. La playa privada en Puerto Escondido resplandecía bajo el sol de mediodía. Robson, vestido con una guayabera blanca y pantalones ligeros, esperaba bajo un arco de flores tropicales. A su lado, Víctor y Vinicius, ahora de 6 años, se mantenían sorprendentemente quietos en sus pequeños trajes a juego, cada uno sosteniendo un pequeño cojín con una alianza. La música tradicional oaxaqueña anunció la llegada de la novia. Jessica avanzó por la arena, descalza y radiante en un vestido de encaje que combinaba la elegancia contemporánea con detalles tradicionales oaxaqueños. En sus brazos llevaba un pequeño bulto envuelto en una manta bordada a mano. Lucía, de apenas 3 meses, dormía plácidamente contra el pecho de su madre. La ceremonia fue breve pero profundamente emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Jessica pasó suavemente a la bebé a los brazos de Elena y tomó las manos de Robson. Hace 1 año y medio, entré a tu casa como una empleada más, comenzó, su voz clara y segura. Venía escapando de un futuro impuesto, buscando mi propio camino. Nunca imaginé que ese camino me llevaría a ti, a los niños, a esta familia que ahora es mi hogar. Robson apretó sus manos, visiblemente emocionado. Y yo nunca imaginé que la solución para que mis hijos durmieran tranquilos sería encontrar el amor de nuevo, respondió. Me enseñaste que las segundas oportunidades existen, que la felicidad no es un lujo sino un derecho, y que a veces, lo que más necesitamos viene de donde menos lo esperamos. Cuando intercambiaron anillos, con la ayuda algo torpe pero entusiasta de los gemelos, Robson atrajo a Jessica hacia sí para el beso que sellaría su unión. Al separarse, ambos miraron a los 3 niños que ahora formaban su familia, los gemelos, que por fin habían encontrado la seguridad emocional que tanto necesitaban, y la pequeña Lucía, el símbolo viviente de su amor. Esa noche, después de que los invitados se hubieran marchado y los niños dormían profundamente, Robson y Jessica contemplaban el océano desde la terraza de la villa. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comentó Robson, abrazándola por la espalda. Contraté a una niñera para que mis hijos pudieran dormir y terminé enamorándome tanto que ahora tengo una recién nacida que me despierta cada 3 horas. Jessica rió suavemente, recostándose contra su pecho. La vida tiene un sentido del humor interesante, respondió. Yo escapé de un matrimonio arreglado en mi pueblo para terminar casándome por amor en una playa de Oaxaca. Se giraron al escuchar el suave llanto de Lucía a través del monitor de bebé. Intercambiaron una mirada cómplice. Yo iré, dijo Robson, besando su frente. Tú descansa. Mientras lo veía alejarse, Jessica reflexionó sobre el extraordinario giro que había dado su vida. De niñera a esposa, de empleada a madre de 3 niños, de una joven asustada huyendo de expectativas ajenas a una mujer que había encontrado su lugar en el mundo. Y todo había comenzado con unos gemelos que no podían dormir y un millonario viudo que había olvidado cómo vivir. Algunos lo llamarían destino.
Jessica prefería llamarlo milagro.